Bueno, contentos, alegres de estar aquí en una conversación más, ¿verdad? En una plática más de camino, verdad y vida. Pues me acompaña, ¿cuál es tu nombre? Me acompaña Jordan, Marcela. Vamos a tener una plática, que es lo que queremos poner aquí sobre la mesa. Tal vez temas un poco no tan comunes, ¿verdad? Un poco que no se tocan. Y muchas de las opiniones también, pues obviamente todo es basado bajo la palabra, pero también es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Y está interesante, está bonito. Este es nuestro segundo intento. Hace poquito nos cortaron también. Hoy esperemos que sí lo arranquemos bien. Pero no, contentos de estar, y le damos la palabra a Marce, que ya estaba, Ya estaba yo emocionada. Bueno, hola, Dios les bendiga, ¿verdad? Es un placer y una bendición otra vez estar aquí, ¿verdad? Con ustedes, pudiendo discutir temas que tal vez, como usted dijo, no son tan comunes. Y queremos dejar en claro que con esto no queremos decir que solo hay cosas buenas, que todo es bueno, ni que no hay cosas malas. La Biblia es bien clara con lo que es malo. Pero el tema es los extremos, ¿verdad? Los excesos. Hay algo en psicología que me encanta, por poner un ejemplo, que son las emociones. Las emociones, el psicólogo le dice a uno, no hay emociones malas. Alegría, tristeza, miedo, pero ustedes me pueden decir, ay, el miedo es horrible, ¿verdad? No es algo bueno. No, el miedo me puede salvar la vida. Por ejemplo, si este edificio empieza a temblar y se me está cayendo encima, si yo no tengo miedo, yo me voy a quedar aquí sentada y me va a caer el edificio encima. Pero la adrenalina que produce mi cuerpo, el temor que yo tengo a morir, va a hacer que yo salga corriendo. Entonces me va a salvar la vida. Diciendo esto, cuando se convierte en algo malo, cuando hay demasiado miedo, la cantidad es abrumante y no nos permite continuar haciendo cosas cotidianas. Tengo tanto miedo que tengo ansiedad, o se prolonga por mucho tiempo. Llevo 2 años con miedo a esta cosa específica, sí, ¿verdad? Pero fíjense que también las emociones que nosotros llamamos positivas también se pueden volver algo malo. Por ejemplo, una alegría, una felicidad, cuando es demasiada o llevada al extremo, se convierte en una manía. Entonces, una persona maniática, una persona que siempre está feliz, que todo lo ve, entonces más bien se convierte en algo que puede ser compulsivo, que puede ser que se atropella a la gente. Y, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno bipolar tiene episodios de depresión muy bajos y de alegrías muy extremas. Sí. Entonces, los que están arriba tampoco es cómodo para ellos. No es como que están completamente felices, porque es algo que no pueden controlar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que aún las cosas buenas se convierten en malas. Y esto en todas las áreas de la vida. Un doctor le puede decir que hasta las cosas buenas se convierten en malas para la salud, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, porque igual, tomando el ejemplo del miedo y de la valentía, pues me decían, no, es que los valientes están en el cementerio. Porque o se pelearon con alguien, o porque alguien les pitó en el, que iban en el carro, y que, ay, ¿qué pasó? Y otro más bravo, puf, puf, y chao. Entonces, aunque nosotros decimos, no, porque él es el valiente, él es el fuerte, él es el que... Pero la Biblia dice, no seas tonto, dice la Biblia, puedes morir antes de tiempo. Por ejemplo, David, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, lo tuvo enfrente muchas veces, David, y pudo haber hecho tantas cosas, lo pudo haber matado, pero David mejor decidió por la paz, porque sabía que podía ser peor y no iba a honrar a Dios. Y qué interesante también descubrir que, digamos, en las emociones buenas o malas, por ejemplo, en el tema del miedo, si existe el miedo, nosotros pensamos que existe la valentía y existe el miedo únicamente, esos dos puntos. Pero surge otro, entonces, ¿verdad? En este caso surge el tener demasiado miedo. O sea, ahorita nosotros pensamos el extremo, pero no lo conocemos que hay un extremo. Lo sentimos, pero no lo determinamos, no lo habíamos definido, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita nosotros conocemos que hay valentía y hay miedo. Pero hay otra que es el demasiado miedo, que es el que me comentaba Marcela, que te puede paralizar, que te puede frenar, ¿verdad? Entonces, y de las dos partes, o sea, sí saber y entender, creo yo, a lo largo del programa, de que no hay ni algo tan bueno ni algo tan malo, que todo puede ser con exceso perjudicial, para nosotros. A mí una pregunta ahí, por ejemplo, usted decía, es que las personas que están muy alegres, también es, pero y se controla, por ejemplo, hablando de las emociones, ¿verdad? Puedo controlar el bajarle, estoy muy alegre,
Voy a bajar, me voy a poner un poquito más triste. O sea, ¿cómo? así como lo puso usted ahorita, Ajá. suena hasta Sarcasmo, broma, ajá, sarcasmo, sí. ¿verdad? Pero cuando es algo químico del cerebro, es muy difícil controlarlo, solo con medicamentos. Por ejemplo, las personas con bipolaridad no es así nomás que ellos van a decidir, no, hoy no quiero estar depresivo, ¿verdad? Porque Ajá. es algo literalmente químico en el cerebro o algo en el alma, ¿verdad? Que debemos sacar. Entonces esto se tiene que ir controlando, ya sea con psicología, con psiquiatría y obviamente por medio del Señor, ¿verdad? Pero no es algo que se decide así nomás la mayoría de veces. Sí, porque diría, pues, la normalidad sería de estar demasiado triste. Es Pues lo sí, malo, es lo malo, sí. ¿verdad? Pero estar demasiado alegre, decía, ay, qué cool hacer estar con ese brother Ajá. que toda la vida pasa alegre, pero Por ejemplo, son personas que gastan demasiada energía muy rápido, entonces los bajones son más bajos. solo duran medio día. No escuchan A a la las 12 ya gente, están sí, dormidos. cabal, no escuchan a la gente, siempre Sí. quieren hacer de todo y no terminan nada. O sea, es algo muy incómodo también, así como estar muy abajo. Yo estoy ahorita en terapia, aquí, ¿eh? Sí, no, hay que Sí, preguntar, sí. güey. Creo que ahorita ya me diagnosticaron. No, y que por qué tengo me está demasiado- entrando Marcelo con la tablet también. No, al finalizar, mira, está la factura. Ajá, sí, te la va a pasar. Sería bueno. Sí. Ahora, hay una pregunta que leía en un artículo, ¿verdad? Leyendo un poquito sobre el tema. Ya pusimos el ejemplo del miedo y todo, pero para irnos adentrando un poquito más, en la parte de la justicia, puede ser una persona demasiado justa, ¿verdad? Está la justicia y está el ser injusto. ¿Puede una persona ser demasiado justa? Como demasiado bueno. Sí, como demasiado bueno. Me gustaba eso porque, bueno, en la palabra dice en Eclesiastés 7:16, dice, no seas demasiado justo y no te hagas demasiado sabio. ¿Por qué deberías destruirte a ti mismo? Pregunta, ¿verdad? Aquí está preguntando Sí. Salomón. Entonces, y la pregunta que ellos dicen es esto, puede ser una persona demasiado justa. Mira, hay Yo una creo que versión sí. de esa que a mí me gustó más, que dice, ni tan bueno ni tan malo, que era lo que lo Me mencionaba. gusta, ¿saben por qué? Porque eso es una balanza entre justicia y gracia. Sí. En el Evangelio tenemos, porque nuestro pastor, por ejemplo, nos ha enseñado, y en la palabra está, ¿verdad? Que no hay que pedir justicia al Señor, o sea, hay que pedir gracia y misericordia aún para los que nos hicieron mal, porque si yo pido justicia, entonces quiere decir que yo también voy a recibir justicia para lo que yo he hecho mal en la vida de otras personas. Entonces, justamente Y mejor hablábamos no de pedir. mejor Mejor no pido pedir. misericordia, Sí. ¿verdad? Porque, bueno, lo hablábamos y hoy publiqué algo de eso también en mis redes, que la Peleando gente... con alguien. Sí, yo siempre peleando solita. No, de que como cristianos yo he visto posts de gente, no sé, tirando indirectas, tal vez la gente que los judas de ahora no se ahorcan ni piden perdón, sino que si los permitís te volvés a sentar con ellos en la mesa. Esas no son frases que deberían de ser de un conocedor de Jesús, porque Jesús me manda a perdonar a Judas. Jesús me manda a que sabiendo que Judas me va a traicionar, yo lo tengo que amar. Jesús me poner manda a la otra lavarle mejilla. los pies. Claro. A Judas. Sí. Jesús me manda a ser como él. Pero es que yo no soy Jesús. Para todos somos Jesús, menos para eso. Los cristianos somos súper buenos para ignorar el poner la otra mejilla, ¿verdad? Y no, ¿cómo es? Como leí otro que decía, no hagas venganza, ellos solo se van a destruir. No hagas venganza porque Dios dice Sí, que que Él se va a ser, encarga. que Él se va a Claro. encargar, pero no porque ellos solitos, no, o sea, nosotros debemos amar y perdonar a nuestros enemigos. Y es difícil. Sí, claro. Cuesta. Pero cuando somos muy justos, sin acordarnos de la gracia, entonces tendemos a cerrarnos a que yo soy la única buena y todo el mundo me hace mal a mí, pero yo también he sido Judas en la historia de otras personas. Sí, sin duda. Algunos, He sido más mala, de algunas he sido veces mala. Yo hemos he sido hecho cosas daño que a he alguien. dañado Sí. y también me han dañado a mí, pero cuando alguien me daña a mí, y no es que yo sea la santa que lo perdono y lo amo, no, me cuesta. Yo también quisiera hacer venganza muchas veces, pero toca respirar profundo, cerrar los ojos y decir, ok, Señor, yo también he sido mala en la vida de otras personas y me toca pedir perdón y perdonar también. Entonces, bueno, usando ese ejemplo, ¿cómo deberíamos de ser los Judas? ¿O cómo deberían de ser los Judas de este tiempo? Es, pues si me vuelvo a sentar con ellos, obviamente, pues en algunos casos puedo perdonar, más no olvidar. No lo olvido. Pero nunca olvido. Sí, Puedo pero es perdonar. complicado, pues. Ajá. Es complicado. Yo lo mencionaba, de que a mí por lo menos me cuesta Sí, claro, creo y que a batallo todos. en esa parte de que puedo perdonar genuinamente, pero el Olvidarlo. volver a relacionarme, El tener mira la que, confianza, la Ok, pero amistad, eso me ustedes, cuesta. ¿cómo definirían con palabras simples poner la otra mejilla? Si yo lo cacheteo ahorita Ajá. y Jesús le dice Sí, poner la otra levanta. mejilla, ¿qué significa eso?
O sea, Significa darle la sí. oportunidad a Marcela que te vuelva a Sí, pegar, ¿no? volver a Claro. confiar. Ajá. Es Que bien te vuelvan a complicado dañar, sí. explicarlo de otra manera para mí, ¿verdad? Y yo entiendo eso de que no, pero voy a poner mi distancia. Está bien, hay situaciones que definitivamente hay que poner distancia, pero el seguir, ¿verdad? Deseándole el mal y desear ver. Yo me acuerdo que la pastora Inés que tenía una frase que me encantaba y es decirle a tu enemigo: te perdono y espero que el Señor te bendiga y te prospere y yo quiero ver esa prosperidad, pero no como sarcasmo, como ojalá que no, Ajá. sino Vamos a ver realmente, si es cierto. ajá, realmente, ¿sabes qué? Ojalá que Dios te bendiga y yo quiero ver cómo te bendice para que todos estemos en paz. Es difícil. Sí. ¿Cómo Es llegamos a eso? muy difícil. O sea, ¿cómo podemos llegar a eso? Yo creo que comparándote con Jesús y reconociendo que vos sos malo también. Ajá, pero y también, bueno, y si nos vamos al otro extremo, a que soy demasiado confiado y soy muy bueno ¿Y Jesús? y me cachetean y A revés y Jesús, derecho a cada Jesús lo rato. escupieron, se burlaron de él, lo mataron, le metieron una lanza y él no dijo, no vuelvo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, me Es que no hay, consta. para Ajá, mí eso, ajá. eso del perdón es bien complicado porque los cristianos tendemos, como es muy fácil meter nuestras emociones y decir, no, pero a mí me dolió, a Jesús le dolió que lo latigaran y le pegaran y todo. Por eso, pero aquí dice, pues ni tan bueno ni tan malo. Creo que más abajo dice, habla sobre la sabiduría también. Creo que el 17. Salomón. Ajá, sí. Entonces, pues, Y Salomón es el hombre más sabio, perdón. Sí, no, Salomón no, es el hombre más sabio, el que tenía Sí, pues claro. poder, ¿verdad? Todo. Pero él realmente, bueno, en todo lo que es Eclesiastés, y por lo menos en ese del capítulo 7, él se enfoca en decir que no estaba bien. O sea, Ser ambos tan- extremos. ambos Sí. extremos. Y él menciona toda esa parte, ¿verdad? De que el ser, por ejemplo, él era sabio, pero el ser demasiado sabio no era bueno para él. Y él lo Probablemente. explica. Sí, porque tal vez lo que hablamos en el programa anterior, que mientras más uno se llena de conocimiento terrenal, se olvida de muchas cosas porque el reino de Dios muchas veces choca con el conocimiento terrenal. Entonces, hay leyes en el reino de Dios que nosotros no logramos entenderlas. Siembra y cosecha, que si Sí, yo donde hago vienen las parábolas y la todo eso. fe, cuestiones que el perdón para mí es una ley que no tiene nada de sentido con las leyes naturales. Entonces, yo creo que muchas veces cuando somos demasiado justos o demasiado sabios, tal vez en nuestra propia prudencia o en cosas terrenales, tendemos a no dejarle espacio al Señor para que trabaje con cosas que solo Él sabe hacer, tal vez. Sí, y lo que me gusta, bueno, pues recapitulando, lo que me gusta también es que ahí en ese versículo, ahí es que nos está diciendo, hay ambos lados, Cabal. ¿verdad? Lo que deberíamos es una balanza, creo yo, Sí. ¿verdad? Pues lo está mencionando, o sea, tampoco es de Sí. que vamos a morir antes de tiempo porque nos fuimos muy valientes o muy Cabal. imprudentes, o porque también mencionaba de que cuando somos demasiado, que es lo que veníamos platicando, éramos demasiado sabios o demasiado justos que hasta escondíamos algo, pues como siempre había algo que esconder, porque le venía diciendo yo a Jordan, le decía, mira, Entonces sí fueron juntos. no, él me dijo, No, ¿qué nada café que querés? ver. Me dijo, Ah. ya pasó. Ya, ajá. No, yo le venía diciendo, mira, que la humildad, digo yo, hasta cierto punto, no sé, también es un extremo de falso. Eso también, la falsa humildad. Sí. Porque yo le decía, mira, Cabal. es que hay momentos donde digo, tengo que actuar anormal, tengo que actuar Otra vez, tercera me vamos a Tranquilo, ir. respire, tengo que respire. actuar normal. Si está leyendo ¿Verdad? ahí, porque Sí, hombre, Es que va muy el rápido. prompter. Para que la gente diga que soy humilde. Sí. No puedo decir que me reuní, que hice esto, porque la Sí. gente tengo... Entonces, es ego también Para mí, escondido. bueno, eso es un buen punto que no lo habíamos tomado en cuenta. La falsa humildad o la humildad al extremo también es Demasiada algo... humildad es mala. Por ejemplo, dicen que la demasiada humildad es soberbia también. Sí. Porque, vaya, yo he visto gente que qué linda sos y no pueden agarrar un cumplido porque también en nuestra mente, en el cristiano, nos han metido que decir gracias es, te están llevando la gloria. No, o sea, qué bonito cantaste. Ok, gracias. Siempre tenemos que, gloria a Dios. Y está bien, obviamente Ajá, la gloria es sí, para el Señor, bien. pero el Señor puso ese don en mí. Yo puedo agradecer por el cumplido que me estás Claro. dando. Pero, por ejemplo, qué linda sos. Gracias por verme con ojos de... No, gracias.
Y ¡Ey, qué estuvo, bonitos pues. los zapatos! Mira, me costó comprarlos. Yo conocí sí. gente, ajá. Siempre nos justificamos. a Mega veces. paca, 10 lempiras. Sí, Ajá. no, me costaron, viera que no sé qué. Mira que fui a Sí. tal país que no sé qué vieras, pero a puras Ah, cachas pura conmigo. cacha, Vieras mira que me costó. Ahorita vengo hule. No, o saben qué también. Yo conocí Cindy no van a gente. estar hablando. Cindy, te amamos, no se va. Es cierto. No es broma. Cindy, te amamos. Sí. No, de que, pues, ay, ya se me fue la idea, qué horrible. No, de que conocí gente también, por ejemplo, en el privilegio. Te toca cantar, ay, no, yo no merezco estar en ese. ¿Qué Pero onda? por dentro sabemos que ¿Qué? ese discurso también Ajá, es es como para genuino. que ellos no piensen. Ya que yo rato soy- lo estaba esperando. Ah, Sí, Sí, hombre. no, simplemente, Hasta que por fin se dieron simplemente decir, ok, me toca cantar, Claro. en que el micrófono no es ninguna diferencia con el coro, pero me toca estar en el micrófono. Y ya no es que lo estuvo, estamos pues. viendo como cualquier cosa, simplemente No, es... pero tampoco endiosar tanto como para decir, no, yo no merezco estar ahí, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Sí, Mira entonces decía, bueno, hablábamos de eso, eso era que muchas veces por querer actuar normal, lo que la Sí. persona también era un extremo que se volvía pecado, estábamos ocultando algo, Ocultando. cabal. porque no queremos ser, y es bueno, o sea, ser humilde es bueno, Sí, claro. ¿verdad? Pero ser demasiado Porque ya se no ríe. Sí, pasamos. extremo. Extremo. Mira esta frase, lo que dice referente a eso de esconder. Dice, el injusto no tiene que esconder nada. Nada. ¿Verdad? El injusto, pues es injusto, pues. Y, Sí, que me y vean. que me vean, no me importa, ¿verdad? Que sepan. El justo es transparente, ¿verdad? El que es justo es transparente, pero el demasiado justo esconde algo. Uy. Ok. Porque también hablábamos de, creo que es como el que quiere llevar todo sobre espiritualidad. O sea, no, dejando claro, no Sí. estamos hablando malo de Sí, la de relación hablar con de el Dios, Espíritu sí. Santo, de hablar con Dios, es mala. Pero que todo sea malo. Estos vasos, Sí. no sé qué, esa ropa, ese pelo, porque la gorra para atrás, eso. Y ahí estamos hablando que llevamos a un extremo la espiritualidad o la Legalismo, santidad. se vuelve como misticismo también. Se vuelve misticismo. Por ejemplo, a mí me gusta que en la Biblia Jesús escoge gente normal, gente que pescaba, gente que recaudaba impuestos, gente normal que era común y corriente y no andaban flotando todo el tiempo. Más bien la gente esperaba que el Mesías escogiera gente como los fariseos, que toda la Correcto. vida la vista en el cielo, pero se encontró gente emproblemada, se metió a casas de gente problemática realmente, ¿verdad? Y me gusta porque cuando Jesús se va, resucita y se va, ellos siguen teniendo problemas como cualquier humano, ¿verdad? Y me gusta porque tienen temas de conversación aparte de lo que usted dice, Sí. andar siempre con espiritualidad, porque yo creo que eso se vuelve un extremo también, ¿verdad? Se vuelve como una pequeña Sí, hay obsesión, algo que estamos misticismo, escondiendo. cabal. O no me gusta, o lo que usted está haciendo, que lo critico, lo quisiera hacer yo. Como Por eso el se video. me hace más fácil Sí, criticarlo. cabal. Se ¿Cómo, me hace- cómo? Sí, porque tal vez vos estás haciendo algo que la estés pasando bien. Y yo lo critico, no, que ese Jordan, que no sé qué. Ajá. Pero por dentro es que yo también quiero vivir lo que vos estás, Cabal. lo Pero que no vos puedo, estás haciendo. o me da miedo hacerlo. Sí, me da ajá. miedo, mejor me escondo, que no sé Y qué. fíjese que hablando ya de eso, de los extremos, los cristianos tendemos a ser un poco extremistas cuando juzgamos algunas cosas y otras no. Entonces me gusta porque 1 Corintios 6, 9 al 10, que habla del grupo de personas que no van a heredar el reino de los cielos, no os dejéis engañar, ni los inmorales, idólatras. Los idólatras está al lado de los adúlteros. Sí, Ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros. al mismo nivel. Al mismo nivel. Ni los borrachos, ni los difamadores, los murmuradores. murmuradores. La murmuración está al mismo nivel de un adulterio, de una fornicación, de una homosexualidad. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, me da risa porque, por ejemplo, no hablamos de la idolatría. No, no Como hablamos extremo. Ni la murmuración, pero sí hablamos del que se emborracha. Exactamente. Vaya, o dejemos del que se emborracha, del que se le vio tomándose una copa de vino, del que se le vio en una zona donde tal vez no era la iglesia. Ya empezamos a hablar, no es que anda caído. Sí. Ya está caído porque... Y aquí vimos no en- estamos hablando del pecado en sí. No, o sea, no, no. sabemos que está mal, Sí. pero la manera en que reacciona Sí. el que lo vio, el que se dio cuenta, para señalarlo, no es la misma manera que reaccionamos con otras cosas. Por ejemplo, mi cuerpo es mi templo, yo lo tengo que cuidar. Yo no veo con el mismo Templo del Espíritu. juicio el tomar Coca-Cola y ser adicta a la Coca-Cola que alguien que es adicto a otra cosa. Juzgamos al borracho y que no, que en la iglesia no puede estar y que qué barbaridad,
pero la Coca-Cola también es una adicción. Les dice Sí. una persona que fue adicta a la El Coca-Cola azúcar por en años. general. O sea, Es una adicción Sí. que también destruye mi templo, que también no honra al Señor. Yo fui adicta como quien agarra una droga. O sea, yo la tomaba escondida, botaba las Ajá. de vidrio, las botaba La para que nadie se diera Coca-Cola es cuenta. anónima, Me llegaba a tomar creo que 2 litros de coca al día, yo solita. Yo solita. ¿Te dabas cuenta de esa adicción en ese momento? Sí, claro. Si vos o sea, a mí recordás me ahorita, daba- me Porque se daba como- escondía, si sí, no- si no se exacto. hubiera dado cuenta, Era no se esconde, como, es normal. ya van a venir y hay todavía un poco de coca, me la tomaba y la iba a botar a otro basurero de otra casa. Imagínate la cantidad, o sea, Sí. era algo que yo lo escondía y me estaba dañando mi cuerpo, yo tuve piedras en los riñones, o sea, un y el desastre, riesgo de ¿verdad? muerte es alto también. Claro, una diabetes, Sí. un pico de azúcar, qué sé yo, pero o sea, los cristianos no vemos mal Lo vemos eso, más abajo lo que vemos cualquier más otro. abajo. O la comida también, los La excesos. Bueno, glotonería, y en la Biblia habla de la sí, no, glotonería. hay un montón de versículos Cabal. que habla sobre la glotonería, sobre la gula, sobre el comer demasiado. Decía uno de que mejor se ponga un cuchillo en el cuello el que tiene mucho apetito. Cabal. Que, Entonces, no te que- reúnas con los que comen mucha carne, por ejemplo, porque los glotones se van a empobrecer. Así dice la Biblia. Ya me descargó esto, pero estaba leyendo un versículo que decía, los glotones y los bebedores se van a Ajá, empobrecer. sí. ¿por qué llegamos o por qué creen ustedes que llegamos al punto de tener tapados los ojos? Porque te escucho decir lo del tema de la adicción y es cierto, ¿verdad? Pero es como que tuviéramos Sí. una venda, no podemos ver que es el mismo peso, ¿verdad? Yo un creo problema que es con el por otro. lo que es socialmente aceptable. Sí, es cultural también, Es cultural, socialmente, sí. porque aquí a un bebedor se ve muy mal, pero a alguien que es adicto a otra cosa, y sabes algo, te voy a decir algo, y esto yo siempre lo he pensado, cualquier cosa se puede convertir en adicción. Sí. Cualquier cosa, una persona se puede convertir en una adicción. Como en una en obsesión. noviazgo, o sea. Hay personas que han matado a sus parejas. Hace Sí. poco mataron a una muchacha cerca de la escuela de nosotros, su novio la mató porque lo dejó. Eso son obsesiones. Ella se Pero convirtió es en una- su o sea, droga. Pero entonces, ya llega un punto, hablando de esa obsesión, donde llega un punto donde el amor pasa a un lado, porque ¿cómo vas a matar a alguien que amas? Es un tipo de amor excesivo también, se convierte en una Es un amor, obsesión. Por es un amor, amor. Se convierte, o sea, el Demasiado, amor o sea, se una locura. convierte. En psicología es una emoción que se convierte en algo negativo. Sí, decía. No, una no me lo obsesión, hubiera imaginado una obsesión, una hacerle droga. daño a alguien que amas. O sea, Sí, hablando claro. de muerte, pues, porque si le hacemos daño con otro montón, una mentirita. Mentirita. Ya te dije Luis, dónde por iba, favor. pero son No, cosas, pero yo te lo pero mencioné. nunca te voy a matar, pues. Por ejemplo, aún las cosas que parecieran ser buenas, cualquier doctor nos puede decir que tomar mucha agua también puede ser malo, que El ejercicio. el ejercicio se vuelve... El sobrecuidarnos y el Exacto, amarnos tanto a nosotros Sí. mismos, lo que hablábamos ayer, que ahora está esa tendencia de que amarse a uno mismo, claro, hay que amarse a uno mismo, el amor propio, pero el extremo, la Biblia dice, negate a ti mismo. Sí. Agarra tu cruz y negate a ti mismo, o sea, que tenemos que tener un balance porque también dice, ama a tu prójimo como te amas a vos mismo, o sea, que sí tiene que haber un amor por mí misma, cuidarme, respetarme, no permitir ciertas cosas, poner límites, pero el exceso ya se vuelve un narcisismo, ya se vuelve, o sea, darme la gloria solo a mí, todo lo he hecho yo, porque dice, niégate a ti mismo, o sea. Y a mí me gusta, bueno, en ese es el balance también que la misma Biblia nos dice, es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces ahí es, hey brother, ¿qué tanto te amas? Ese mismo nivel, Claro. vas a amar a tu vecino, vas a amar a la persona que tenés a la par. Y ahí Van es donde subiendo los dos. y ahí es donde la balanza, pero cuando te amas más vos, entonces significa de que la balanza no hay un equilibrio, Cabal. ¿verdad? Entonces vienen las ofensas, vienen las humillaciones, vienen un El montón juzgar. de cosas que empiezo a juzgar, vienen un montón de cosas Sí. que arrastra cuando, hey, mira, amate, y perfecto, pero es igual que te estás amando Sí. vos. Man, esa es Como una que balanza, van amarrados Sí, y si uno eso. sube o baja, tiene que subir el otro. esa es Sí. una balanza que más me parece bien escrita, la dejó bien cabal. pensada. Ahí, Sí. mira, por si te amas demasiado, brother. Sí, o sea que el extremo nos puede llevar a que, en todos los aspectos, nos puede llevar a que sea nuestro juicio el que esté hablando siempre. O sea, sea nuestro Exactamente. ego, nuestro orgullo, nuestro entendimiento de las cosas. O sea, el ser demasiado extremo en algo nos lleva a pensar que solo lo que nosotros sentimos, pensamos es válido. Claro. Y por eso Sí. actuamos de esa manera. Sí, por ejemplo, cuando yo tenía esa adicción por la Coca-Cola, ¿cómo yo iba a juzgar a alguien que tiene la misma adicción con otra cosa, con un cigarro, con una bebida? Obviamente la bebida,
causa algunos efectos que son violentos, pero al final es una destrucción también, es un exceso que no glorifica a Dios. O sea, yo imagino al Señor viéndome con una Coca-Cola escondida, no creo que Él, pucha, no te estás cuidando tu templo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo iba a ir donde alguien que, ay, no, mira, ese cómo se esconde la bebida, si yo sabía que en mi casa yo tenía Coca-Colas escondidas, pues, o sea, no tiene sentido que yo señale a alguien si yo tengo lo mismo, solo que en otra cosa, en otro plano. Sí, a mí lo que me dejaba es ese exceso de las cosas que aparentemente son buenas. El amor. Nunca me hubiera imaginado que se convierte en algo tan enfermizo que de poder hacer daño a alguien. Y así el cuidarnos. ¿No? Cuidarse de la salud, de ser físico es bueno, pero llega a un punto donde es tan excesivo, donde hasta pones en riesgo tu misma salud, donde pones en riesgo tu vida. ¿Verdad? Y eso estamos hablando con la comida. O sea, o con cosas bien. Cosas visuales que las ignoramos. Y, por ejemplo, la iglesia se puede convertir en un vicio también. Sí, eso les iba a preguntar, por Pero ejemplo. no es mal, o sea, ahí donde vuelvo al punto es, donde vuelvo al punto es, la iglesia es buena. Claro, es buena. venir a la iglesia a congregarse, pero cuando yo abandono a mi familia y solo paso aquí, y paso lunes, martes, miércoles, que corderitos, que no sé qué, que no sé cuánto, y mi familia abandonada ya, ¿dónde voy a dar testimonio yo? Sí, eso es Por eso hay toda una generación que tal vez no quiso nada con Dios porque nuestros padres estuvieron metidos en el templo todo el tiempo y necesitábamos a nuestros papás, teníamos ¿La iglesia te robó a tu papá? Exacto. La iglesia, por ejemplo, eso es lo que usan. No, ¿para qué voy a ir a la iglesia así? Por ejemplo, yo conozco casos de muchachitas que, papá, necesito que me escuches, estoy pasando por algo, vamos a la iglesia, allá te van a componer. Y nunca... Ahorita no, porque estoy ministrando a las... nunca escucharon, ¿qué está pasando, hija? Contame. No, allá en la iglesia, anda a escuchar el mensaje. Y obviamente venir a la iglesia está bien, exponernos a la presencia, pero todo tiene un equilibrio. La familia, está Dios, la familia y la iglesia, porque tendemos a unir y decir que la iglesia y Dios es lo mismo. Este es un lugar donde venimos a reunirnos para alabar al mismo Dios todos juntos, porque Él nos manda a congregarnos, a hacer una comunidad de cristianos. Exacto, yo leí hace poco, y aquí muchos tal vez no van a estar de acuerdo, pero subimos la típica foto del templo y ponemos home, mi casa. Y este pastor decía, no, esta no es tu casa. Esta es la casa de Dios, donde nos reunimos 1 o 2 veces a la semana, venimos a orar, pero tu casa, tu hogar está afuera. Tu hogar es donde están tus papás, donde está tu esposa. Tenés que volver a tu verdadera casa y dar testimonio allá y predicar el evangelio allá, no necesariamente con la Biblia en mano, sino con tu comportamiento, ¿verdad? Sí, también es lo que nos ha enseñado pues, nuestro pastor, que dice, hey, bueno, si ya tienen familia, brother, quédense con un servicio. Cabal. ¿Verdad? Con un servicio, dejen de estar 2, 3, y tendemos a caer en eso. Pues yo se los comentaba, cuando recién empiezo yo a servir, yo, no, es que si el Señor ahorita y me llaman para que yo vaya no sé qué y yo los dejo todo porque el Señor se va a encargar de mis hijos, de mi familia. Pero pues ahorita, ya va 10 años sirviendo, digo yo, no era el mensaje correcto. Claro. Imagínate que ellos me hubieran escuchado, pues ojalá, o sea, preferís. Y ahorita... Sí, no, ahorita ya. Ahora entiendo. Ya está escuchando. Ya aprendí, o sea, preferís ir a atender a otra persona antes que escucharme a mí como esposa, como hija. Vaya, o sea, y ahorita estamos hablando de alguien casado con hijos, pero un soltero no descansan también. Y cansados, no, pero es que el evangelio no, mi carga es fácil, ligera es mi carga, dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Debemos descansar en el Señor. Dios creó el mundo 6 días y hubo un 7º donde Dios mismo descansó. Y nosotros aquí lunes, martes, domingo, 2 cultos y no nos damos el chance de, hey, mi cuerpo necesita, somos humanos, no somos Imagínate dioses. qué extremos podemos llegar en esa parte que mencionás, de que tanto trabajamos arduamente y todo, y en las noches, pues, o al salir del trabajo vamos, pero también otro extremo, que es la parte del ocio, ¿verdad? Lo comentábamos, y me gustaría como poner un ejemplo, tal vez que puede suceder acá en la iglesia, o que sucede normalmente en las iglesias en general, y un ejemplo en la Biblia, ¿verdad? En la parte de acá de la iglesia es que muchas veces no queremos trabajar porque eso nos va a privar del servicio. Ah, yo he conocido. ¿Verdad? No, sí, sí. Sí, y no es, pues, no es algo confrontativo lo que estamos platicando, ¿verdad? Yo sé que es bien delicado, pero es cierto, ¿verdad? Tenemos que reaccionar en ciertas cosas. Muchas veces nos hemos dado el caso que nos recomendamos hermanos. Sí, a mí me cuesta recomendar gente a la iglesia. Muchas veces ha pasado porque
Pero es que mire que a esa hora tengo ensayo. Soy de Cristo y Tampoco es mi sí, tengo tal evento o el horario no me conviene y tal vez están pasando por una situación, vaya, todavía alguien que tiene muchas opciones de trabajo, tiene varios trabajos y puede decir que no, pero alguien que la está pasando mal, le está rogando al Señor por un trabajo y le aparece un trabajo y Dios dice, vamos a ver si me trabajar honras. los domingos. Vaya, Fíjense que les voy a contar un testimonio así rapidito. Yo tuve un trabajo así, yo empecé en call center y a mí me pusieron una chamba una vez que mi horario era días largos y días cortos. Y mis días libres eran lunes y martes, o sea, nada que ver. Sí. Y sábado y domingo eran mis días largos. Yo cuando vi el horario, yo pude haber dicho, no, yo esto no voy a poder ir al culto, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que me metí al baño y yo le dije, ok, Señor, necesito este trabajo, necesito pagar mi universidad, pero no me gusta el horario. Pero ¿sabes qué? Te voy a honrar en esto. Te voy a honrar con mi horario, voy a trabajar y voy a ver. Una semana fui con ese horario. La siguiente semana me llamó la jefa de recursos humanos y me dijo, hey, vos vas a Ebenecer. Y yo, sí, porque no me habías dicho, te vamos a cambiar el horario. Y eso no lo hacían con nadie ahí, porque ni eran cristianos, pues, pero mi jefa sí era. Y ella venía acá. Entonces, bueno, entonces me cambiaron los días y ya podía venir. Y no estoy diciendo que en todos los casos va a suceder así. Puede ser que tengamos que estar con ese horario. Pero si yo le estoy pidiendo un trabajo al Señor y Él me presenta eso, te voy a honrar ahorita, la iglesia ahí va a estar, o sea, el servicio ahí va a estar. Sí, y la relación con Dios, pues también es mucho más allá. Sí, no es el no faltar. Exacto. No es el venir los 7 días. Claro. No es el venir todos los días. No es eso lo que va a definir qué tanta relación con Dios tenemos, creo yo, porque puedo venir los 7 días y estar peleados, y estar murmurando, y estar haciendo un montón de cosas, pero no falté los 7 días, bro. Ahora, una pregunta un poquito así como medio confrontativa ahorita que me hacía. ¿Hay un exceso de fe en esa parte? ¿Existe ese exceso de fe para poder actuar de esa manera? O sea, ¿tengo demasiada fe? No voy a aceptar el trabajo porque no me conviene el horario. Yo creo que... El Señor me va a bendecir. Sí, yo creo que es como manejamos la cantidad de fe que tenemos. O manipulamos. Porque como dice el pastor, es orar y accionar. O sea, no podemos solo quedarnos sentados en una hamaca, yo tengo fe. Pero si no hacemos algo, hay cosas que Dios hace por nosotros, pero hay cosas que Él dice que las tenemos que hacer nosotros. Pues en toda la Biblia, cuando va a haber un milagro, cuando va a haber algo, siempre hay una acción de parte de la persona. Levántate y anda, agarra tu camilla, empieza a caminar y te voy a ir sanando en el camino. Entonces yo creo que el exceso de fe, lo podríamos decir así, es sentarme a esperar a que me caigan las cosas del cielo y no hacer nada yo. Y también Él muestra otro ejemplo que dice, bueno, no podemos soltar una rama sin antes haber tenido la otra. Y eso es eso. Pues bueno, este es el trabajo que me salió, y este es el trabajo que ahorita ocupo y me va a ayudar a graduarme, etcétera, a salir de este problema. En el camino, Dios me va a presentar otra oportunidad. Pues. Y el corazón con el que tengas. Por ejemplo, ayer estábamos en una charla y se me venía a la mente el ejemplo de un amigo que él trabaja igual en un lugar donde tiene que estar promocionando discos, ¿verdad? O animando, es animador. Ese es su trabajo, eso es lo que él aprendió desde que estaba joven, ¿verdad? Y se desempeñó eso durante toda su carrera, ¿verdad? Hoy por hoy es conocido y todo lo demás. Y él tiene que estar viernes y sábado subiendo historias a sus redes sociales, invitando a la gente a ir, porque es parte del contrato que hace con el lugar, ¿verdad? Y una vez está en el lugar, tiene que seguir subiendo del ambiente y todo. Entonces, y él viene viernes, viene domingos a la iglesia. Y al momento de platicar con él me dice, mira, es lo que tengo ahorita. Exactamente. Sí. Pero yo le sigo pidiendo al Señor que me dé algo que me apasione, que me guste, pero fuera de esto. En el tiempo de Él. Es en el tiempo de Él. Nosotros conocimos ahorita en Las Vegas también una muchacha que trabaja en un lugar así, en Las Vegas, Santa Bárbara, donde estamos con Juan Marcos. Y conocimos a una muchacha que trabaja en un lugar donde venden licor y todo. Y ella nos cuenta su testimonio de que iba a una iglesia, no a nuestra iglesia, y cómo la señalaron, porque, ahí te vemos en la noche entrar a tal lugar, y ellos sabían que ella trabajaba ahí. Dejó de ir a la iglesia, dejó de congregarse para que la gente no estuviera hablando. Entonces, a veces empujamos a la gente a que, porque ese es el trabajo que tenemos ahorita, pues, y voy a honrar al Señor aquí, con tal no caiga en cosas y no esté haciendo tonterías adentro, y voy a honrar al Señor, y no sea eso mi límite, mi debilidad, porque si yo tuve problemas con la bebida, voy a tratar en la manera que sea posible de no irme a meter a un lugar de eso, ¿verdad? Pero si eso es lo que el Señor me tiene haciendo. ¿Y te imaginas la recompensa para esa persona de que pues puede entender ese equilibrio que puede tener?
¿verdad? En un trabajo como estos, por ejemplo, donde honra al Señor en un lugar que es bien difícil de honrarle. Hasta testimonio podemos dar adentro. Hasta testimonio puedes dar No, de o él. imagínate que te contás. Bueno, en mi caso es, me pasó recién ingresado, pues trabajábamos con marcas de cerveza. Y una vez le hacen la llamada a Germán diciendo de que me habían visto en un evento y que no sé qué, no en disco ni nada, en un evento. Bueno, ya recibo la llamada, man, mira que me dicen de que seguís a marcas de cerveza. En Instagram creo que era que seguías a marcas de cerveza y que te vieron, que no hay qué. Pero, brother, le digo, este es mi trabajo, muchas veces me toca hacer cobertura, muchas veces, mira, man, yo lo entiendo, yo no tengo ningún problema. Cada vez que vayas, tal vez avísame, me dice como por así, si me vuelven a llamar, yo poder defenderte, ¿no? Pucha, pero la gente Pero- también tomarse el Sí, tiempo de ir revisaron a las ver redes quién sociales, sigue. sí. Wow. Me revisaron El las ocio, redes amigo, el sociales. ocio. El exceso Tenía de demasiado ocio. tiempo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera quedado mal con esa marca de cervezas, por ejemplo? No, que estos cristianos Cabal. son malos. Sí. Mal testimonio. Son malos proveedores, son chambones, hacen malo. ¿Quién va a quedar mal? El cristiano en general, o sea, Claro. el Señor en general. Cabal. Yo tuve que hacer, o sea, tenemos que hacer el trabajo bien, independientemente de donde Sí. nos toque, pues. Obviamente, y orarle al Señor que me mande un cliente tan bueno como ese brother me pagaba, Claro. pues. Cabal. ¿Verdad? Pero entonces volvemos a lo mismo, ahí caemos en el otro punto, es la murmuración. Porque me criticaron por seguir a esas marcas. Pero y el brother que estaba murmurando, Sí. y el pueblo de Dios Va a no señalar, ¿no? avanzaba. No porque estaban en pecados sexuales, Cabal. no porque estaban en licores. Que no porque también estaban afectaba, con- pues. No, que justamente también. ayer pero, o sea, hablábamos de eso. Pero hace más énfasis en la En murmuración. la murmuración, sí. Todo el campamento se detuvo cuando se murmuró. Y me imagino que siendo un pueblo tan grande en el desierto, hubieron de otro tipo de pecados. O sea, es imposible sí, que no claro. haya habido incesto, de todo ahí, eran tiendas de campaña. Y años, y viviendo Pero en el la, mismo- en la Biblia no se menciona más que la murmuración y la idolatría, que fueron las dos cosas, y la queja. Y Y la son queja. las cosas que menos nosotros Les damos valor, nos así, criticamos para- a nosotros mismos. Sí. Crucificamos al que cae en un pecado fuerte a nuestros ojos, Es que no es pero visual ese pecado. hablamos del chisme y nos reímos. Y es como, no, a mí el chisme me entretiene, ni tengo chambre, pero no sabemos el daño que podemos hacer con un chisme. Y Sí. cómo le vamos aumentando y se lo vamos contando a otra persona, vamos pasando Dañamos cosas. gente, sí. Dañamos, podemos hasta causar que alguien se quite la vida con algo así tan fuerte. Pero no somos tan pesados para juzgar esas cosas. Y tenemos esa etiqueta, lastimosamente, creo yo, Sí. ¿verdad? A nivel ya general, esa etiqueta, no queremos separar, pero esa etiqueta en la parte de los cristianos, por ejemplo, la etiqueta es, no, esos hermanos, ¿cómo hablan entre ellos mismos? Sí, se comen Sí. ellos solos. Esa es la etiqueta nuestra para en general, Para para que todo. me juzguen ahí, mejor no Sí, voy. Sí, mejor para no que me voy. señalen cuando Sí. cometo un error, sí, Sí, es mejor no voy. impresionante. Eso es lo que más se mira de nosotros y es lo que menos le prestamos atención o lo que menos creemos que es un exceso. Sí, pero es que no es visual. Sí, Porque no es visual ese pecado. no, y no es algo que causa aquel chambreó, pero si decimos que él cayó, le falló, ahí sí, Ajá, causa sí. como ese morbo, ¿verdad? Del ser Apedreo. humano. Claro. Y en la parte, por ejemplo, eso, con la parte del servicio, un ejemplo es la parte de Marta y María, ¿verdad? Ese extremo, en la parte de De la iglesia. de la iglesia, de que Marta, por ejemplo, en el versículo de Lucas 10, 38 dice, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Entonces le dice Jesús, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Entonces tenés dos extremos de una persona que le sirve al Señor Sí. full miquis, ¿verdad? Con todo las fuerzas que tenga, y una persona que se dedicó a sentarse y a escuchar de la Imagínate Sí. que el Señor prefiere que... Al que se sentó. al que se sentó Escuchame. y escuchar. Y eso nos pasa, yo creo que en este tiempo nos pasa mucho. Estamos tan ocupados en ver las luces y los colores y El el invitado que micrófono viene. y hay que conectar todo. Y está el Señor ahí en medio Ajá. y ni lo volteamos a Ey. ver. Hola. Ajá, así como, hola, ¿qué me traes? Y Ajá. nosotros, no, es que el adorno, para mí, ¿verdad? Que Sí, estoy sí, en sí. alabanza, el adorno de la canción y cómo se va a escuchar aquí y dirijamos el coro y el Señor Jesús ahí sentado. Y Sí, es como- hacemos, bueno, que también ahí es darnos, pero muchas veces, sí, muchas veces pues, también lo hablábamos y creo que es el demasiado enfocarnos en el evento como tal Sí. y en la esencia En la de que es logística. Dios, en la esencia que es el Espíritu Santo, en la palabra que vamos a recibir. Pasamos meses, soy de Cristo, gracia, proclama, etcétera.
meses trabajando y que llevan semanas santas tal vez que toca de velo, que no sé qué, y llegamos al día del evento cansados, reventados y no recibimos Y con nada. nuestra mente en otras cosas. Yo le decía a los chavos allá en Las Vegas, ¿qué somos sin los formatos realmente? Imagínense que el Espíritu Santo llegara a un culto y tenemos todo listo, un evento que para nosotros es, y nos dicen, no quiero nada de lo que ustedes prepararon. Quiero fluir y que no hayan pasos, por ejemplo, los de danza. ¿Realmente podríamos sostener un culto de alabanza y de adoración, una ofrenda, sin tener pasos, sin tener todo tan esquematizado como lo traemos, ¿verdad? Porque a mí me encanta que el Espíritu Santo y el Señor en general es experto como en pausas. Sí. Entonces es como estamos en el ajetreo, es como, shh, cállense, vengo yo. Entonces realmente seríamos capaces de quitar todos los extremos de preparación, y no es que es malo prepararse, Sí, está muy bien. Sí. Dios nos manda a preparar, pero después Él hace lo que quiere, pues. No, y también creo que lo hablábamos es de que, por ejemplo, no está malo prepararnos para hacer un evento bien, ¿verdad? Pero si nos olvidamos de recibir, si nos olvidamos de quién es el sentarnos mero y mero. escuchar, Sí. ¿verdad? Si nos enfocamos más en que las pantallas, luces, la alabanza esté al 100, pero realmente lo que venimos a recibir de Dios es escuchar su palabra. Y eso nos olvidamos porque nos agarró cansados. Brother, No estamos todo ese en nada, esfuerzo que así hiciste. es. O muchas veces servimos tanto que ya nos cargamos, nos enojamos, Nos ya peleamos. no estamos en el deleite. Bueno, brother, ya el Señor te puede decir, desde que ya no estoy recibiendo este servicio como un perfume agradable, porque ya vienes enojado, Es ya increíble, vienes ¿verdad? exigiéndole a los servidores que se tienen que hacer esto, que se tiene que hacer lo otro. Y no estaba malo el servicio, o sea, no estábamos hablando de eso. Lo malo fue el corazón, extremo que se sí. llegó, Claro. a tal punto donde ya estás sirviendo cargado, enojado, peleándote con los propios hermanos, solo porque te tenés que parar de una postura, tenés que estar con esto, una clase de uniforme, y se nos olvidó lo que está pasando alrededor. Y ese extremo del servicio también te hace no recibir lo que el Señor tiene en la palabra para Claro. vos. ¿Verdad? Vos lo mencionabas, por ejemplo, Luis me decía, digamos que viene lo de gracia. ¿Dónde? Ahorita En que, el café te decía. Ajá, en el café. Ah, ya. Digo que te mando un mensaje, pero bueno, está bien. Ahí estábamos Yo discutiendo el esperando tema, pero mi bueno. chai, pero tuve que traer mi tecito. Ajá. Ajá. No, pero te dimos un vaso, pues. Y de lujo. Y de lujo, Y de fresa. lujo, fresa, pues. Entonces, me decía Luis, ok, la parte del servicio, el prepararnos y todo eso tiene que hacerse, ¿verdad? De alguna forma. Gracia viene, gracias para chavitos, ¿verdad? De 12 a 17 años, 18 años. Entonces me decía Luis, ahí se van a impartir temas, ¿verdad? Más de alguno de nosotros nos puede llegar a hablar el Señor por medio de ellos, ¿verdad? Eso sin duda. Pero los temas se preparan justamente para estas edades. Entonces decía Luis, en ese caso a nosotros nos toca servirle con todo. Entonces decía Luis, depende también de a quién va dirigido el Sí, servicio. claro. Entonces Sí. creo que el exceso del servicio nos puede también privar de recibir la palabra del Señor. No nos Sí, toca seguro. servir en alabanza hoy, por ejemplo, a los que sirven en alabanza, porque viene un invitado a cantar y a ministrar. Pero muchas veces nos suele pasar que no venimos al culto o no recibimos del culto porque no estamos allá. Sí. No, es como que fuéramos actores pagados, como Ah. no es mi rol este día, no me importa alabar, y alabanza es mucho más allá que el micrófono, ¿verdad? Claro. Es un constante Sí, sí, ministerio, más allá ¿verdad? que estar Sí, arriba, claro. más allá que ese. Entonces, lo que ese nos puede spotlight. llevar a ese extremo del servicio es a no disfrutar realmente lo que el Señor quiere de nosotros. Así como Marta y María, el Señor le dice, no, lo que yo quiero, en otras palabras, es lo que María me está dando, Claro. que es atención, es Sí. escucharme. Me encanta, Ajá, sí. es escucharme. Entonces, y está bien, me estás sirviendo, te lo agradezco, Marta, pero esto es lo que yo quiero. Ay, Sí. me encanta la atención. Sí, es que yo estaba, ay, no, Porque- estaba con eso metido bastante, de ponerle atención al Señor, pues que se nos olvida porque nos distraemos con todo y el culto pasa y nunca, ni siquiera nos imaginamos que Él estaba ahí. Sí. Entonces, esto es lo No, que quiero, atención. y eso pues nos pasa. Yo decía, Segu- anotando. Ajá. No, seguramente nos pasa muchas Sí, veces, muchas ¿verdad? veces. Así Porque, como vos decís, el servicio por querer hacer las cosas con excelencia, al punto donde no lo estamos disfrutando, ¿verdad? También se nos olvida eso, o caemos en la sobreatención del invitado o de la persona que viene, que estamos tan enfocados en esa persona, que esté bien, que no le haga falta nada, y está bien la honra, ¿verdad? Está bien el atenderlo, el servirlo, pero llegamos a un punto donde también hacemos que las personas se alejen, Sí.
como que maltratamos a la gente de alrededor, porque lo que importa es él. Y eso al final es enviado. idolatría, ¿verdad? Idolatría, se convierte en idolatría. Sí, que empezó como una honra, que empezó como un servicio, que empezó por ser amable, pero llega un punto donde tal vez ya se vuelve enfermizo, donde ya es... En esas cosas, cuando se trata de servilismo y esas cosas, yo siempre me pregunto cómo le gustaría a Jesús que actuáramos, ¿verdad? Porque Jesús, yo creo que en vez de servir al que todo el mundo serviría, se iría al menor, y le lavaría los pies y lo llamaría y entraba, yo te voy a dar mi silla, porque nos vamos por el lógico, el que todo el mundo le va a servir, que es el pastor, el más grande, el apóstol, qué sé yo, pero realmente Jesús es completamente diferente. En Jesús, la silla principal o la silla de honra es para el que viene quebrantado, el que viene... El que viene por primera vez, el que Exacto. viene llegando, el chavito que entra nuevo porque fue invitado a él realmente, ¿verdad? El que necesita el milagro, el que está golpeado, esos son los que realmente Jesús se paraba su camino para atenderlos. Y solo para ir terminando con esta parte del servicio como tal, en cuanto a extremos, ¿creen ustedes que nosotros entendemos el sacrificio extremo como parte de un servicio agradable para el Señor? ¿Verdad? Me refiero a sacrificio extremo es porque inclusive el Señor dice en una parte de los fariseos, ¿verdad? De que el Señor no quiere, es cuando invita a Mateo a comer con él y cenan con recaudadores de impuestos y republicanos, y el Señor en un versículo les dice a ellos, les responde, es que yo no quiero sacrificios. Yo lo que quiero es corazones compasivos, eso es lo que menciona el Señor. Entonces, en la parte del servicio puede ser que nosotros actuemos de esa manera, porque todos lo hemos hecho, de ser excesivos, porque creemos que entre más sacrificio, más agradable es para el Señor. No, incluso también creo que hay un versículo que dice que él prefiere la obediencia por sobre el sacrificio. Sí, claro. Pero aunque también podemos decir, bueno, la obediencia también puede ser un sacrificio. Sí, ¿verdad? definitivamente. La obediencia también puede ser un sacrificio. Pero creo yo que muchas veces es el decir, también no quiero que se malinterprete, pero, por ejemplo, hay unos que no pueden, o sea, del ayunar. Hay unos que no pueden ser sostenibles, Sí. ¿verdad? Que no pueden ser, que volvemos a lo mismo, donde se llega a un extremo donde ya no es saludable, donde se llega a un extremo donde ya es dañino. Entonces, bueno, tampoco eso es lo que andaba buscando el Señor. Y yo lo que digo es, Él ya pagó todo nuestro sacrificio por nosotros. ¿Para qué voy? ¿Para qué voy a llorar? No, mentira. No, Luis, corten eso. Sí, realmente yo creo que el cristiano muchas veces piensa que mientras más cansado y mientras más nos duelen los pies por estar sirviendo, más agradable va a ser el Señor. Y yo creo que lo que hablábamos ayer también tiene mucho que ver con cómo nos introdujeron a nosotros la religión y todo eso, ¿verdad? En Latinoamérica, porque se tiene esa tendencia a pensar de que no, yo tengo que estar aquí día y noche y me tiene que doler la espalda por andar cargando la cruz y venir acá y llegar reventado. Mientras más reventado llegamos a la casa, más le servimos al Señor, y al final Él nos dice que, vuelvo y repito, ¿verdad? Que su yugo es ligero, ¿verdad? Su carga es fácil. Entonces, o al revés, siempre me confundo. Pero realmente el Señor quiere que descansemos en Él. Claro. Él quiere que esto sea algo agradable, que sea una relación, que vengamos a adorarlo. Allá en Las Vegas estamos manejando la frase de que el culto es una fiesta de traje, porque yo te traje, ¿qué me trajiste? No es que voy a recibir, ¿qué me vas a dar hoy, Señor? Vamos a ver los de alabanza que traen. No, ¿qué te traje yo? Yo hoy te traje... No estuvo tan buena la alabanza, ellos andan muy mal. Están en pecado. ¿Y cómo vas a saber vos quién anda bien y quién anda mal? Sí. No, al guitarrista, ¿andas bien o andas mal? O sea, a mí lo que me toca es dar. Sí. Hoy te traje agradecimiento, hoy te traje arrepentimiento, hoy te traje una alabanza, te traje esta canción. Mira, es todo venir a ponerlo al altar, porque le hemos dado vuelta al altar, y es que voy a recibir yo. Si recibimos de Dios es extra, ¿verdad? Claro. Es gloria a Dios, pero yo vengo a dar. Entonces, el extremo de pensar de que el evangelio tiene que ser cansado y sacrificado y que mientras más días esté aquí, creo que... No lo logramos disfrutar. O sea, no logramos disfrutar el ser cristianos, ¿verdad? El ser hijos de Dios, porque estamos más enfocados en la ley, ¿verdad? Sí. Que en la misericordia. Pero también aquí... El otro extremo. El otro extremo. Que tanta misericordia... tanto misericordia es bueno porque tener misericordia es bueno, pedir gracia, ¿verdad? La gracia del Señor es buena, es un regalo, es un galardón,
Pero ¿y qué tanto también se Sí. vuelve un extremo malo? Porque ahí entonces no tomamos responsabilidad nosotros de las cosas que tenemos que cambiar en nosotros, porque a veces agarramos solo el lado de Jesús de que es amor, Ajá. gracia, te va a perdonar todas las veces. Y es cierto, Él nos perdona todas las veces que caemos, pero ¿cuándo vamos a decir nosotros, voy a hacer un voto, no voy a seguir fallando, necesito tu ayuda, pero Sí. esto tiene que cambiar en mí? Porque la frase para mí, Jesús te ama como sos, es bien peligrosa cuando se la dicen a los muchachos, porque sí, Jesús te ama como sos, pero no te va a dejar como sos. Tiene Sí, que no, haber pues sí. transformación, porque si no, entonces No, si sigamos también con la habla vida de que él tenemos. disciplina, si también habla de que es fuego consumidor, dice es tardo para la Exactamente. ira, es lento para la ira. Pero tiene ira. Pero tiene ira, Cabal. pues. Seguro Sí. de que si nosotros estamos también confiados o jugamos con esa carta de la gracia siempre, no, pero es que el Señor me va a perdonar, pero es que el próximo fin de semana es Santa Cena y que no sé qué, entonces va a llegar un punto donde decir, "Ey, mira, brother, es que esto tampoco es relajo, pues, Sí. ¿verdad? No, es que no es relajo. Esto no es un relajo, pues tranquilo. Entonces, Sí, también cabal. llega un extremo de pensar que todo es gracia y que todo es misericordia, Sí. que no tomamos la disciplina o la responsabilidad que tenemos O que que tomar. Dios lo va a hacer todo. Que Dios no me ha cambiado por algo, pero también hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Pucha, si yo sé que ese es mi límite, no voy a ir yo ahí a meterme, pues, o a hacer cosas que me pueden terminar haciendo mal, pues, o yo puedo terminar Sí. cayendo en algo. Es responsable de mí decir, no, al Señor no le va a agradar que yo vaya ahí porque yo sé que voy a caer en algo. Entonces me doy la vuelta y me voy. Él dice, huye de ciertas cosas. Por ejemplo, de la fornicación dice, huye. Entonces es una acción que yo tengo que tomar. No es que Él me va a agarrar y vámonos, sino que yo tengo que darme la vuelta y salir corriendo. Entonces es una acción que el Señor pide de mí y Él me va a dar la fortaleza, Él me va a sacar de la tentación, etcétera, ¿verdad? Pero tengo Porque que huir. aquí también es donde empezamos, donde ponemos el balance es, hey, la carga del Señor o el yugo es fácil, es ligero, un evangelio light. Porque me los ves, ahí Sí, está sí, sí, diciendo claro, que es claro, ligero, es light. ¿verdad? Claro. Es un evangelio light. Pero aquí también es donde ponemos el otro peso, ¿verdad? A la otra balanza para decir, hey, pero tampoco es que toda la vida vas a estar jugando con esa carta, con ese comodín de la gracia, porque si no, pues le pasó a Saúl de que creía de que siempre lo iban a estar perdonando y que llegó el punto donde el Señor le dijo, ya lo Sí, el siento, Señor brother. durante toda la Biblia se cansa de la gente, Sí, se no, cansa. ya lo siento, brother, Entonces, fíjate que ya te pasaste. Ajá, cabal. Y no estoy diciendo, obviamente ahora vimos en la gracia, ¿verdad? Sí. Vimos en el otro tiempo y Jesús está constantemente abogando por nosotros y dice que su amor es eterno, pero eso no quita que Dios sea fuego consumidor y que sí hay disciplina y que sí hay consecuencias humanas que nos van a llegar por nuestros errores. Sí. Hay tristezas que vienen del pecado, la Biblia lo dice. Entonces, se nos olvida esa otra parte del Señor. No podemos irnos a ninguno de los dos extremos, ni que Dios es castigador todo el tiempo, que es un Señor sentado esperando a que fallemos, ni tampoco vení siempre, ay, vení otra Amoroso. vez. No. Ajá. Inclusive el Señor es un Dios de amor, ¿verdad? Dios Sí, es sí, amor, claro. ¿verdad? La palabra lo Sí. dice, pero también Él mantiene un equilibrio entre ese amor que nos tiene. No, yo amo a mis hijos, pero si me Cabal. toca fallarlos, Exactamente. No, y Jesús abrazó y se sentó con todos los pecadores, pero también levantó mesas, Sí. también latigó. Sí, o sea, se nos olvida esa partecita que Jesús también... Claro, y entonces la parte de misericordia o el exceso de misericordia que nosotros tenemos viene por el exceso de amor. Oye, o lo que digo yo también es una excusa que nos ponemos. Sí, es una excusa. Una excusa que nos ponemos para poder pecar y decir... Exactamente. O "No, para hombre, que la gente no nos juzgue tan Sí. fuerte. Sí, es una excusa, no, pues si lo puede hacer, pues si al final el Señor 70 veces y cae el justo y, Ajá, y ahí vas y llega a un punto donde no avanzas en tu Llevo vida. tantas, dice, entonces no, todavía no alcanzo los 70 veces. Son 7 veces. Ah, son a la 7 séptima. veces. A la séptima. Entonces, 70 veces perdona. Ajá. imagínense. Entonces llegas a un punto donde dice, no avanzás, donde no tenés, donde más bien en vez de tenés un retroceso de tu vida porque Claro. estás jugando también, pues. Cabal. ¿Verdad? Y caemos en eso como comodines. Nos comimos el tiempo, ¿verdad? Creo que Tuvimos exceso de tiempo. tuvimos exceso de tiempo, no queremos caer en eso también, ¿verdad? En aburrirnos. Pero lo que queríamos dejar claro es que ambos, decía Josué también, hablando sobre la ley, hey, no nos podemos desviar ni a la izquierda ni a la derecha, ¿verdad? Entonces significa de que hay un camino que seguir, tanto cerca de la ley como cerca de la gracia, ¿verdad? Y eso nada más es lo que nosotros pues queríamos hablar, de que hay cosas que son buenas, que llevadas a un extremo ya son enfermizas, ya se vuelve algo malo,
Y hay cosas malas que obviamente llevado a un extremo también, eso en otras perdiciones, ¿En qué momento nos damos cuenta que estamos en un extremo? Ya sea en cualquiera de las dos áreas. ¿En qué momento? Yo creo que cuando nuestras acciones dejan de agradar a Dios. Por ejemplo, si yo estoy sirviendo más a una persona que está en un alto mando y me olvido del Señor por estar con servilismo, yo creo que ahí se vuelve ya idolatría. Si estoy dejando de congregarme por ir a un partido de fútbol, ya eso se vuelve idolatría. Si, qué sé yo, si amo más a una persona, a mi pareja, más que el Señor, ya se vuelve también un exceso. Entonces yo creo que cuando nuestras acciones ya se salen de lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando nos comenzamos a preguntar quizás en la parte del servicio o ese tipo de situaciones que mencionabas, que ya no estamos sirviendo todos los días, pero ya no nos sentimos ya llenos, no lo deleitamos, ya no nos deleitamos. Creo que en ese momento es como de pararnos y reflexionar. O llegamos a un punto que nos vamos únicamente por lo que nos predican y no por lo, no por lo que nosotros escudriñamos, leemos, buscamos. Sí, ¿Verdad? Aquí el pastor lo dice. Porque imagínate qué clara es la Biblia de todo lo que hemos leído. Sí. Hay todos los ejemplos claros sobre que una parte de murmuración puede ser algo extremo como una parte de un vicio. Por ejemplo, a veces nos preguntan, defendeme tu punto con Biblia. No, es que el apóstol tal predicó. No, no me mandes a una predica. Decime con Biblia dónde... Claro. No, es que el pastor viene predicando de eso hace mucho tiempo. O sea, no podemos ni siquiera equivocar. No podemos defender nuestra fe muchas veces. Y cuando nos toque evangelizar a alguien y nos diga, enséñame tu... No, es que el apóstol, yo nunca he escuchado al apóstol, a mí no me puedes traer ese argumento. Entonces también ese es otro extremo, que nos dejamos guiar o nos dejamos llevar solamente por lo que nos estás diciendo y no nos tomamos el costo de ir a leerlo, de ir a buscarlo. Y el pastor sí nos cincela eso bastante, ¿verdad? De que incluso no se queden con lo que yo les digo. Él ha llegado, Pero volvemos a cómo nos introdujeron la religión. Otros 15 minutos más y nos vamos a un extremo. Vuelvo a empezar. No, solo para terminar con eso, que nos introdujeron la religión y antes eran en latín las liturgias y lo que decía la persona que estaba hablando, eso era, y no podían ellos ir a leer a ningún lado, ¿verdad? Y a veces caemos en lo mismo y criticamos ese tiempo, pero caemos en lo mismo. No, el pastor dijo, no, anda a la Biblia y léeme y decime, mira, aquí dice que esto y esto no. Y bueno, yo en mi parte cerrar con Mateo 10:16 dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. O sea, ahí nos habla en un equilibrio. Sí, pero en balance. Ser astutos como las serpientes, como para defendernos, como para poder caminar en la vida, e inocentes como las palomas. ¿Verdad? A mí me gustaba mucho eso porque es un balance, es un equilibrio a lo que el Señor nos invita. Nos van a haber momentos donde tenemos que ser valientes y otros momentos donde tenemos que ser mansos o mensos. No, sí. Pues sí. Mensos también. Sí, David dijo, yo me hice loco y eso es ser menso. Pues, se hizo el menso literal para no morir. Entonces yo creo que muchas veces hay que pedirle sabiduría al Señor para ver cómo tenemos que actuar. Y yo me quedo con que nadie está exento de nada, no podemos juzgar un pecado más que otro, no podemos juzgar un vicio más que otro, más que orar por nuestros hermanos. No es nuestra posición el señalar a nadie, ¿verdad? Sino que, ok, cayó, pobrecito, hay que cubrirlo, hay que orarlo, hay que levantarlo, dice la Biblia. O sea, no te manda solo a que lo mires de lejos, te manda a que vayas y lo levantes vos. Entonces yo creo que hay un versículo que dice... confesándonos nuestros pecados unos con otros y soportando nuestras cargas unos con otros. O sea, que yo soy responsable también de la carga de Luis, aunque nosotros digamos, no, que suficiente con las mías, ¿no? Claro. La comunidad en Cristo es eso, ¿verdad? Entonces, es lo mismo el que fuma con el que bebe mucha Coca-Cola, ¿verdad? Al final son excesos que destruyen nuestro templo. No, buenísimo, ¿no? Encantados de estar aquí en esta plática. A ver si nos sacan al aire cuando revisen este programa. Ojalá que salga al aire, pues. No, y que lo puedan compartir, dejar sus comentarios, escribirnos, ¿verdad? Poder hacer esto más grande. Y muchas gracias por estar aquí. Que el Señor me los bendiga. Cuídense. Chao. Por la sombrita.